Chariot Termev, un joven millonario ambicioso, invita a su examante Vena Hughes a su lujosa boda con la intención de hacer alarde de su éxito y hacer que se arrepienta de su pasado. Pero cuando Vena entró en la lujosa mansión de Cartagena, todos los ojos estaban puestos en ella, y no estaba sola. La persona que la acompaña lleva un secreto del pasado, suficiente para alterar los planes perfectos de Chariot. A partir de aquí se van sucediendo acontecimientos inesperados que lo arrastran a una confrontación inevitable. El momento en que Vena aparece con la persona misteriosa, desafiando el control de Chariot y agitando cosas que nunca estuvo mentalmente preparado para enfrentar. Si fueras Chariot, ¿qué harías cuando el pasado de repente llamara a tu puerta? Bienvenidos al canal Rutas del Alma. Únase a nosotros en esta emotiva historia para descubrir ese viaje. No olvides compartir tus opiniones en la sección de comentarios, nos encantaría conocerlas. En un pequeño apartamento en Medellín, Vena Hughes acababa de cruzar la puerta después de un largo día de trabajo y la escuela primaria. Las risas de los niños todavía resonaban en su mente, pero ahora, la habitación tranquila solo se llenaba con el tic-tac del reloj de pared y la luz tenue que se desvanecía a través de la ventana. Como maestra, estaba acostumbrada a la vida sencilla, las mañanas preparando clases, las tardes guiando a los estudiantes y las noches sentada corrigiendo tareas bajo la luz tenue de una lámpara. Pero hoy, cuando acababa de dejar su maletín sobre la mesa, el timbre de la puerta sonó de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Vena se detuvo frunciendo el ceño. No era común que alguien la visitara a esta hora. Caminó hacia la puerta, la abrió y frente a ella estaba un hombre con un elegante traje negro, sosteniendo un sobre refinado con bordes dorados que brillaban bajo la luz del pasillo. «¿Vena Hughes?», preguntó él con una voz tranquila pero cargada de una seriedad que hizo que ella se sintiera incómoda. «Sí, soy yo», respondió ella con una voz algo vacilante, observando el rostro del extraño con cautela. «Tengo esto para usted», dijo él, entregándole el sobre sin revelar ninguna pista adicional. Vena lo tomó sintiendo como sus dedos temblaban al rozar el papel grueso, como si fuera mucho más pesado de lo que parecía a simple vista. Miró hacia arriba, lista para hacer otra pregunta, pero el hombre ya se había dado la vuelta y se alejaba, dejándola de pie en la puerta, llena de preguntas sin respuestas. Afuera, el coche negro estaba estacionado frente al edificio con los vidrios empañados y el motor apagado, atrayendo la curiosidad de algunos vecinos que se habían reunido bajo la luz de la farola. Vena cerró la puerta aún sosteniendo el sobre con una sensación extraña creciendo en su pecho, una mezcla de sorpresa, ansiedad y un recuerdo vago que había intentado olvidar durante mucho tiempo. Lo dejó sobre la mesa dudando en abrirlo como si presintiera que lo que había dentro la arrastraría de nuevo a un capítulo de su vida que había cerrado a cal y canto. Pero lo que no sabía era que a cientos de kilómetros de distancia, en Cartagena, el remitente del sobre, Chariot Termev, esperaba su reacción, como una última jugada en el tablero que él había cuidado meticulosamente. En una calurosa tarde de verano en Cartagena, donde el viento cálido del Caribe arrastraba el olor salado del mar, Chariot Termev estaba pensativo en el balcón de su majestuosa mansión de estilo colonial. A sus 24 años había logrado algo extraordinario, desde un niño que creció en los estrechos y polvorientos callejones de un barrio pobre, hasta convertirse en uno de los hombres más poderosos de América Latina gracias al imperio tecnológico que había construido desde cero. La mansión, con sus imponentes cúpulas y elegantes balcones de hierro forjado, no solo era su hogar, sino también un testamento vivo del poder y la ambición que había alcanzado. Cada rincón de la casa, desde las paredes de blanco brillante hasta las palmas altas en el jardín, parecía susurrar sobre la grandeza que había logrado. Para Chariot, el lujo no era solo una satisfacción pasajera, era una declaración de que había dejado atrás las sombras del pasado, de que todo su éxito de hoy era el resultado de su talento, no de la suerte. Pero al estar allí, mirando el horizonte donde el mar se fundía con el cielo, una sensación de vacío cruzó su mirada, como si todo lo que había construido aún no fuera suficiente para llenar un vacío dentro de él. Dentro del salón principal,
donde las lámparas de cristal brillaban reflejando la luz sobre los muebles de madera tallada con precisión, Chariot estaba sentado en un sillón, sosteniendo la lista de invitados para su próxima boda. Sus ojos recorrían cada nombre con una mezcla de orgullo y fría calculadora. La boda con Tina Charles, la heredera de una de las familias más ricas del país, no solo era el evento más esperado del año, sino también un paso estratégico perfecto, marcando la cima de su ascenso social. Tina, con su belleza afilada y posición sólida, era la pieza que necesitaba para consolidar su imperio. Pero cuando detuvo su pluma sobre una línea vacía al final de la lista, una sensación de inquietud se apoderó de él, una figura del pasado, un nombre que no podía olvidar, aunque había intentado enterrarlo bajo la capa de su éxito. ¿Estás seguro de esto? David, su asistente personal, preguntó al ver que añadía otro nombre con su letra firme. David estaba a unos pasos de distancia, sosteniendo un expediente con una mirada de leve preocupación. Más seguro que nunca, respondió Chariot con voz grave pero aguda, sin apartar la vista del papel. Es hora de que esa persona vea hasta dónde he llegado. Quiero que entiendan que subestimarme fue el mayor error que cometieron. David frunció el ceño, los labios apretados como si estuviera considerando si debía decir algo más. Estaba con Chariot desde sus primeros días, viéndolo pasar de ser un soñador a un hombre de poder, pero también había notado las cicatrices emocionales que siempre escondía bajo su fachada de confianza. ¿Y si esa persona no viene?, preguntó David, con voz suave pero lo suficientemente desafiante como para poner a prueba la determinación de su jefe. Chariot levantó la mirada, una sonrisa calculadora apareció en su rostro, no de certeza, sino de desafío. Vendrán, dijo con voz baja como un susurro. Nadie puede resistirse cuando pongo mi mente en esto. Necesitan ver quién soy ahora, y no les dejaré opción. La decisión estaba tomada. Las invitaciones serían enviadas, una tarjeta de invitación exquisita con borde dorado, diseñada meticulosamente para reflejar la elegancia y el lujo que definían su vida actual. Pero para Chariot, esto no era solo una formalidad social. Era una jugada estratégica, una forma de afirmar que había superado todas las expectativas, incluso aquellas que dejó atrás para llegar a este momento. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia el mar, donde las olas golpeaban sin cesar la orilla, un recordatorio de que el pasado, por muy profundo que se haya enterrado, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Al día siguiente, en una oficina privada en la mansión, la luz de la lámpara de escritorio iluminaba el rostro severo de Chariot. Estaba sentado detrás de su escritorio, golpeando rítmicamente la superficie de madera, frente a su equipo de asistentes esperando órdenes. «Quiero que las indicaciones se entreguen en mano», ordenó con voz firme y sin concesiones. «No a través de mensajeros comunes. Alguien de confianza debe llevarlas directamente a Medellín». «¿Medellín?», interrumpió un joven asistente con voz sorprendida y curiosa. «Así es», respondió Chariot, su mirada afilada barrió la sala. «Sé exactamente dónde están. Asegúrense de que las reciban. Y asegúrense de que entiendan que no aceptaré un no por respuesta». En Cartagena, en el ambiente tenso y vibrante del día de la boda, la luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales del palacio, proyectando destellos luminosos sobre el suelo de mármol. David, un niño con grandes ojos redondos llenos de curiosidad, estaba en medio de la multitud de invitados, mirando fijamente a Chariot Hermes. Titubeó durante unos segundos con las pequeñas manos apretando la parte de su chaqueta como buscando valor, y luego dio un paso hacia adelante. Sus pequeños pasos llenos de determinación resonaban en el frío suelo de piedra. Chariot, vestido con su elegante traje negro, sintió una ola de emociones intensas al mirar el rostro del niño, a la vez inocente y lleno de vida, el hijo que nunca había conocido hasta ese momento. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse, quedando solo la mirada entre los dos, como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento inesperado. «David, un placer conocerte», dijo Chariot,
su voz más cálida que nunca, muy diferente a la dureza que había mostrado en la oficina el día anterior cuando dio la orden de enviar la invitación a Medellín. Se agachó hasta la altura del niño. Sus ojos fríos usualmente ahora se suavizaron, mostrando una rara vulnerabilidad. «Perdóname por no haber estado contigo antes. Pero a partir de ahora siempre estaré aquí para ti», continuó, sus palabras sinceras como una promesa que se hizo a sí mismo que cumpliría a toda costa. David sonrió con una gran sonrisa, sus ojos brillaban con una alegría pura. «También estoy muy feliz de conocerte, papá», respondió el niño, su voz clara, mezclada con asombro y felicidad. Inclinó la cabeza, mirando a Chariot como si intentara conectar la imagen del hombre frente a él con las historias que su madre había contado, fragmentos de recuerdos que nunca había llegado a comprender completamente. «Papá, eres mucho más alto de lo que pensaba», añadió, su sonrisa amplia aliviando un poco el ambiente tenso. Tina Charles, de pie junto a Chariot en su vestido de novia blanco inmaculado, sintió una incomodidad indescriptible extendiéndose en su pecho. Giró hacia Vena, la mujer que había irrumpido en la vida de como un viento inesperado, con una mirada compleja, mezclada entre asombro, duda y confusión. Sus manos apretaban con fuerza la copa de champán y los dedos paridos por la tensión. «Chariot, ¿cómo se va a resolver esto?», preguntó intentando mantener la calma en su voz, aunque la inquietud se dejaba notar en cada palabra. Miró a David, luego volvió a mirar a Vena, como si tratara de encontrar una solución para un rompecabezas del que nunca fue avisada. Chariot se levantó recto colocando su mano sobre el hombro de Tina como un gesto de consuelo, aunque él también luchaba por mantener una apariencia tranquila. «Tina, lo siento por no haberte contado sobre mi pasado», dijo con una voz sincera pero llena de arrepentimiento. Respiró profundamente, sus ojos se dirigieron brevemente hacia Vena antes de volver a mirar a Tina. «Pero ahora necesitamos pensar en el futuro, no solo el de ti y el mío, sino también el de David. Espero que puedas entender y aceptar esto», continuó con una voz más baja, como si estuviera tratando de convencer a sí mismo. Vena, de pie no muy lejos junto a una columna de mármol, sentía claramente la tensión en el aire, pero mantenía su calma. Sus ojos recorrieron a los invitados que murmuraban entre sí y luego se detuvieron en Chariot y Tina. Ella no había venido aquí para arruinar, al contrario, solo quería lo mejor para su hijo. «Tina, no estoy aquí para arruinar tu boda», dijo con una voz firme pero llena de sinceridad, acercándose para que sus palabras fueran más claras en medio de la música suave. «Solo quiero que mi hijo sepa quién es su padre y tenga una vida mejor. Eso es todo lo que quiero», abrió sus ojos brillando con sinceridad y algo de cansancio por los años de cargar sola con todo. Tina miró fijamente a los ojos de Vena, con los labios apretados como si estuviera conteniendo una ola de emociones. Pero cuando vio la determinación y sinceridad en los ojos de la mujer frente a ella, su rigidez comenzó a desvanecerse. «Vena, lo entiendo», respondió con una voz que al principio sonó forzada pero que lentamente se suavizó, como si estuviera buscando una salida de esta situación complicada. Miró a Chariot, luego a David y suspiró suavemente. «Hablaremos más tarde. Pero ahora hagamos que este día tenga significado», dijo con una voz más suave, dejando caer su copa como una señal de reconciliación. Chariot suspiró aliviado al ver que Tina estaba de acuerdo, sintiendo que la presión sobre sus hombros disminuía. Sabía que el camino por delante no sería fácil, las miradas curiosas de los invitados, las preguntas sin respuesta y las viejas heridas que necesitaban tiempo para sanar. Pero cuando se inclinó hacia abajo abrazó a David, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, supo que había encontrado lo que el dinero y el poder nunca podrían dar, una felicidad genuina. «¿Estás bien, hijo?», susurró acariciando su cabeza. David asintió y sonrió ampliamente. «Estoy bien, papá. Me gusta este abrazo». Chariot sonrió por primera vez en el día, una sonrisa que no tenía ninguna intención oculta. «Vamos a encontrar un lugar para sentarnos», dijo Benafis, acariciando el cabello de David para tranquilizarlo. Desde el otro lado del patio, Chariot Hermer apareció entre un grupo de invitados.
Su plaje perfectamente ajustado y su postura llena de seguridad parecían irradiar una confianza inquebrantable hasta que sus ojos se encontraron con Vena. Fue como si el mundo entero se desvaneciera y ella volviera a ser parte de su vida después de tantos años. Y no venía sola. La mirada de Chariot se desvió hacia el niño y un escalofrío recorrió su espalda al notar una inquietante familiaridad en sus rasgos. Su sonrisa vaciló y su caminar se tornó lento, como si cada paso lo arrastrara más cerca de una realidad que no estaba preparado para enfrentar. «¿Qué diablos está pasando?», murmuró para sí mismo, luchando por recomponerse antes de que Tina Chaos, su prometida, notara el desconcierto en su rostro. Pina, conversando con algunos empresarios cerca de la fuente, levantó la mirada justo a tiempo para ver a Chariot detenerse. Sus ojos siguieron su dirección, y cuando vio a Vena y al niño, su expresión pasó de la curiosidad a una incomodidad palpable. Vena no parecía interesada en acercarse. En lugar de eso, seguía explorando el lugar con David, sabiendo que su presencia ya había comenzado a sembrar el caos. A medida que Chariot se acercaba con pasos medidos, la tensión aumentaba. Los murmullos entre los invitados se intensificaban, como si esperaran una revelación inminente, observando con ansiedad el clímax de lo que parecía una obra de teatro. «Vena», dijo Chariot al detenerse frente a ella, sus ojos alternando entre su antigua amante y el niño que la acompañaba. Pero antes de poder decir más, David se escondió detrás de su madre, dejando que Vena, con una leve sonrisa, hablara primero. «Chariot», respondió ella, su tono calmado, cortante como un filo de cuchillo. «Qué hermoso lugar has creado». El silencio entre ambos se volvió espeso, y aunque nadie más podía escuchar sus palabras, todos sabían que la historia que los unía no había hecho más que empezar. La sonrisa calculada de Chariot se desvaneció por completo al mirar los ojos de David, que aún se resguardaba detrás de Vena. Aunque intentaba mantener la calma, una tormenta de emociones lo atravesaba. El niño tenía sus mismos ojos oscuros y penetrantes y la misma mandíbula, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. «Chariot, ¿va bien?», preguntó Tina con suavidad, colocando una mano sobre su brazo. La pregunta lo sacó de su letargo momentáneo. «Sí, todo bien», respondió con una sonrisa forzada, pero Tina percibió su nerviosismo de inmediato. Mientras tanto, Vena avanzaba con paso firme hacia la zona donde los invitados se agrupaban, su presencia dominando el espacio con cada paso. David, curioso por los susurros a su alrededor, tiró levemente de la mano de su madre. «Mamá, ese es el hombre de las fotos», susurró el niño, señalando a Chariot. «Sí, cariño», respondió Vena sin detenerse, «pero recuerda lo que hablamos, mantente cerca de mí y sé respetuoso». Los murmullos entre los invitados crecían, y desde una mesa cercana, una mujer de cabello platinado y vestido rojo se inclinó hacia su acompañante, murmurando con tono inquisitivo. «¿Quién será ese niño? ¿No se parece tanto a Chariot? Esto está por ponerse interesante». Chariot sintió todas las miradas sobre él y sobre Vena, cada uno de sus pasos un golpe a su orgullo y control. Decidió tomar la iniciativa antes de que los rumores se desbordaran. «Tina, disculpa un momento», dijo con tono neutro, separándose suavemente de ella. «¿A dónde vas?», preguntó Tina, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «A saludar a una vieja amiga», respondió él, cruzando el salón con pasos largos. Cuando Chariot llegó frente a Vena, los murmullos cesaron. Era como si el aire mismo hubiera suspendido su curso, conteniendo la respiración ante lo que estaba por suceder. Benafiés se inclinó levemente hacia él, intentando que su gesto fuera cordial, pero en sus ojos ardía una tormenta silenciosa, llena de años de historia y cicatrices no vistas. «Chariot», dijo con firmeza sin apartar la mirada, sus palabras cargadas de un significado que ambos conocían bien. El silencio que los envolvía era pesado, denso con preguntas no dichas y recuerdos que se debatían entre ser recordados y olvidados. Fue entonces que David, el niño que observaba absorto el mundo a su alrededor, dio un paso al frente sin miedo y sin reservas.
¿Eres Chariot?, preguntó con la inocencia de quien no sabe aún el peso de las palabras. Sus ojos brillaban, fijos en el rostro del hombre que tenía enfrente. Chariot Hermed se quedó momentáneamente desconcertado, sin saber cómo responder ante la pureza de la pregunta. Pero pronto recuperó la compostura. «Sí, soy yo», respondió con una sonrisa que intentaba ser amable, pero que no lograba ocultar la incomodidad que empezaba a apoderarse de él. «¿Y tú eres?» David, dijo el niño con una seguridad que contrastaba con la confusión de los adultos a su alrededor, antes de que Vena, con una mano protectora sobre su hombro, lo guiara suavemente a su lado. Chariot, tratando de suavizar la atmósfera, añadió: «Un gusto conocerte, David», aunque su tono traicionaba la incertidumbre que se cernía sobre él. Desde la distancia, Tina Chaos observaba la escena con una creciente inquietud. No necesitaba escuchar las palabras para entender que algo raro estaba sucediendo, algo que se escapaba de su control. Decidió acercarse y cuando se unió al grupo, la sonrisa en su rostro, normalmente tan afable, se había transformado en una expresión tensa y calculadora. «¿No me vas a presentar?», preguntó fijando su mirada en Vena con una claridad desafiante. «Claro», respondió Chariot con una ligera pausa. «Tina, esta es Vena Hughes, una amiga del pasado». «Y él es David». Tina asintió, su sonrisa fría y distante, evaluando a Vena con una mirada rápida, como si midiera cada palabra antes de decirla. «Un placer», dijo, su tono envolvente en una capa de formalidad helada. «Qué sorpresa tan interesante». Vena no se dejó intimidar, pero su respuesta fue igual de cortés, aunque con una mirada desafiante que desmentía cualquier amabilidad. «El placer es mío», dijo sin ceder a la tensión palpable que flotaba en el aire. Los murmullos entre los invitados, que observaban la escena desde sus rincones, se volvieron más discretos, pero igualmente penetrantes. Las palabras fluían en pequeños ecos, pero todos sabían que algo importante estaba en juego. Chariot, sintiendo como el control de la situación se deslizaba entre sus dedos, sabía que necesitaba respuestas, pero no en ese lugar, no con tantos ojos puestos sobre ellos. «Vena, ¿podemos hablar en privado?», dijo finalmente, y su voz casi un susurro, como si temiera que alguien pudiera escuchar demasiado. «Por supuesto», respondió ella sin vacilar, aunque sus ojos mostraban que entendía lo que estaba en juego. «Cuando tú quieras». Antes de que pudiera moverse, un camarero se acercó para anunciar que el banquete estaba a punto de comenzar. Chariot sabía que el tiempo para enfrentar a Vena se estaba agotando, pero también comprendía que cada segundo que pasaba bajo la mirada atenta de los invitados aumentaba el riesgo. Con una última mirada hacia Tina, que claramente intentaba esconder su frustración creciente, Chariot se giró hacia Vena. «Nos vemos pronto», dijo con un tono ambiguo, dejando más preguntas en el aire que respuestas. Mientras los invitados comenzaban a dirigirse hacia las mesas, sus ojos seguían fijos en ellos, como si fueran actores en el escenario principal de una obra cuya trama era incierta, pero inevitable. La atmósfera estaba cargada de emociones contenidas, y la promesa de lo que estaba por venir se sentía tanto inquietante como ineludible. Vena avanzó entre la multitud, sosteniendo la mano de David con una firmeza que contrarrestaba las dudas que comenzaban a formar un nudo en su interior. Aunque su postura denotaba seguridad, en su mente los recuerdos fluían como sombras persistentes, susurrando desde el pasado mientras las voces de los invitados y la música del cuarteto de cuerdas se entrelazaban en un ruido lejano. Recordaba la primera vez que vio a Chariot, mucho antes de que el lujo y la arrogancia se entrelazaran con su vida. Él era un joven lleno de sueños, con una energía que iluminaba cualquier conversación. Había prometido mundos, pero esos sueños se desvanecieron con el tiempo y las promesas se transformaron en vacíos, en silencios. La obsesión de Chariot por escapar de la pobreza y demostrar su valía ante los demás lo había arrastrado, y Vena había sido testigo de cómo ese fuego lo consumía. A pesar de todo, había intentado apoyarlo, estar a su lado, pero al final él la había dejado atrás, como si ella fuera el lastre que le impedía volar. «¿Qué opinas, mamá? ¿Es bonito, verdad?», preguntó David, sacándola de sus pensamientos.
Vena lo miró, sonriendo suavemente. Sí, hijo, es hermoso, respondió, aunque en su mente las preguntas sobre el pasado y el futuro seguían luchando por salir a la superficie. ¿Qué opinas de eso, Vena?, preguntó David, interrumpiendo sus pensamientos mientras señalaba una gran fuente iluminada en el centro del patio. Sí, es bonito, respondió Tina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aunque su rostro mostraba calma, su mente seguía perdida en los ecos del pasado, que no la dejaban descansar. Recordó el momento exacto cuando supo que estaba esperando a David. La alegría inicial había sido rápidamente reemplazada por una sensación de incertidumbre y miedo. Chariot, para entonces, ya no estaba a su lado. Había desaparecido en busca de algo más grande, algo que parecía no tener espacio para ella ni para el futuro que ambos habían soñado. Tina se detuvo en seco, respirando hondo. No había venido a esta fiesta para revivir viejas heridas. Tampoco para buscar venganza. Aceptó la invitación porque, después de tantos años de silencios y dudas, sabía que había llegado el momento de que la verdad saliera a la luz. David merecía saber quién era su verdadero padre, y Chariot debía afrontar las consecuencias de las decisiones que había tomado. «Mamá», dijo David, tirando suavemente de su vestido. «Sí, cariño». «¿Ese señor Chariot es tu amigo?», preguntó con la inocencia que solo un niño podría tener. Tina se agachó hasta quedar a su altura y acarició el cabello con ternura. «Es alguien que conocí hace mucho tiempo», respondió cuidadosamente. «Pero ahora vamos a disfrutar de la música, ¿te parece?». David se sintió contento con la respuesta y siguió caminando junto a ella. Sin embargo, el peso de esa breve conversación permaneció con Tina. Sabía que no podía seguir evitando el momento inevitable en que tendría que hablar con Chariot. Sus ojos le corrieron el salón, buscándolo entre los invitados. Finalmente lo vio en un rincón, conversando con Tina Chaos. Su postura era rígida, y aunque trataba de aparentar relajación, era claro que la presencia de Tina lo había descolocado. Ella tomó una copa de jugo de una mesa cercana y se detuvo, observando a Chariot desde la distancia. Mientras lo veía, los recuerdos de su última conversación volvieron con fuerza. Fue una discusión amarga, llena de reproches. Él había elegido su carrera sobre todo lo demás. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio helado que dejó a Tina con un vacío profundo que nunca pudo llenar. «Señorita Hughes, qué gusto verla aquí», interrumpió una voz masculina, sacándola de sus pensamientos. Era Julián, el asistente de Chariot, quien la saludaba con una sonrisa controlada. «El gusto es mío», respondió Tina, devolviendo el gesto. «¿Cómo ha estado todo este tiempo?», preguntó Julián, con una curiosidad que parecía ir más allá de la simple cortesía. «Bien, gracias», dijo Tina con un tono neutro sin querer revelar demasiado. Julián miró a David con interés. «Un chico encantador», comentó. «Es su hijo». Tina asintió con calma. «Sí, lo es». Antes de que la conversación pudiera continuar, David tiró de su mano nuevamente. «Mamá, quiero ver los jardines», dijo con entusiasmo. «Claro, vamos», respondió Tina, agradecida por la interrupción. Mientras se dirigían hacia los jardines con David, sabía que el momento de enfrentar a Chariot estaba cerca. Aunque su mente le decía que debía mantenerse fuerte, su corazón latía con una mezcla de temor y determinación. La verdad que había guardado durante tantos años ya no podía esconderse más. Al llegar a los jardines, respiró profundamente el aire fresco y se preparó mentalmente. David corría entre los arbustos, ajeno a la tensión que se acumulaba alrededor. Tina levantó la vista hacia la mansión, sabiendo que pronto tendría que regresar al centro de todo, al lugar donde el pasado y el presente colisionarían de manera inevitable. El suave sonido de las olas rompiendo contra la costa cercana llenaba el aire mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y naranjas. Desde los jardines, Tina miraba la mansión como si pudiera sentir las miradas de Chariot observándola desde las sombras.
Sabía que no podía evitarlo por más tiempo. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro seguía imperturbable. David corría entre los arbustos cercanos, riendo mientras perseguía mariposas que revoloteaban entre las flores. Tina respiró hondo y decidió que era hora de regresar. Justo cuando daba un paso hacia el interior de la mansión, una figura conocida apareció frente a ella. Chariot Termer, con el rostro endurecido y una mirada que combinaba confusión, rabia y algo más, interceptó su camino. Ven conmigo, dijo con voz grave, casi una orden. Ella lo miró fijamente a los ojos, sin mostrar miedo. ¿Para qué, Chariot? No aquí, respondió él, lanzando una mirada alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca para escuchar. Necesitamos hablar a solas. Vena no respondió de inmediato, pero después de unos segundos asintió. David, distraído con sus juegos, ni siquiera notó cuando su madre siguió a Chariot por un pasillo lateral que conducía a un terrazo apartado. Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse y la brisa traía consigo el aroma salino del mar cercano. ¿Por qué estás aquí, Vena?, preguntó Chariot apenas llegaron, su voz cargada de tensión. No me digas que es por casualidad. Estoy aquí porque me invitaste, respondió ella con calma, cruzando los brazos. ¿Qué esperabas, que rechazara la invitación y dejara pasar esta oportunidad? Chariot respiró profundamente intentando mantener su postura. ¿Y David?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué lo trajiste? Vena dejó escapar una leve risa, pero no era humor, sino incredulidad. ¿De verdad me estás preguntando eso?, dijo, inclinándose ligeramente hacia él. Traje a David porque después de todo este tiempo mereces saber la verdad. Pero no voy a dártela fácilmente. No después de cómo te fuiste. Chariot frunció el ceño y dio un paso hacia ella. ¿Qué verdad que estás insinuando, Vena? David es mi hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vena sostuvo su mirada, dejando que las palabras se asentaran lentamente en el aire. David es mi hijo, dijo finalmente. Su tono era firme, pero no ofrecía más de lo que Chariot quería escuchar. Él dio un paso atrás, como si el peso de la revelación lo hubiera golpeado físicamente. Sus manos se cerraron en puños y su voz, aunque baja, estaba cargada de emoción. Eso no responde a mi pregunta. ¿Es mío porque no me lo dijiste antes? Porque tú no estabas, respondió Vena con dureza. Te fuiste, Chariot. Elegiste tu ambición sobre todo lo demás. Y cuando me di cuenta de que estaba sola, supe que no podía depender de ti. Así que hice lo que tenía que hacer. Chariot pasó una mano por su cabello, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Esto no tiene sentido, murmuró. Yo merecía saberlo, Vena. Tenía derecho. Vena negó con la cabeza, acercándose lo suficiente para que pudiera ver el dolor en sus ojos. ¿De verdad crees que habrías estado allí para nosotros?, preguntó casi en un susurro. Tú no querías nada que te atara. Siempre buscaste escapar, alcanzar algo más grande. ¿Qué lugar habría tenido David en tu vida? Antes de que Chariot pudiera responder, un grito desgarrador rompió la calma del atardecer. ¡Mamá! El corazón de Vena se detuvo al reconocer la voz de David. Sin pensarlo, giró sobre sus talones y corrió hacia el sonido con Chariot pisándole los talones. Al llegar al borde del jardín, dio a un grupo de invitados agitados señalando hacia el lago que rodeaba la mansión. David había caído al agua, gritando hacia alguien, mientras las ondulaciones en la superficie del agua indicaban el lugar donde el niño había desaparecido. Sin dudarlo, Chariot se lanzó al lago, rompiendo la calma del agua con un salto decidido. Vena, paralizada por el pánico, observaba cómo él nadaba con fuerza hacia el lugar donde David había caído. El sol, ahora casi oculto en el horizonte, bañaba la escena en tonos dorados y rojizos, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración.
En ese momento Vena sintió una mezcla de terror y esperanza, consciente de que lo que sucediera a continuación cambiaría sus vidas para siempre. El agua fría golpeó el cuerpo de Chariot como un recordatorio brutal de la realidad. Con cada brazada, sus pensamientos se apagaban, dejando espacio solo para la urgencia instintiva de encontrar a David. Las ondas del lago dificultaban la visibilidad, pero su determinación lo guiaba. Podía escuchar los gritos y murmullos de los invitados en la orilla, mezclados con las súplicas desesperadas de Vena. «David, Chariot, por favor», gritaba Vena con la voz quebrada, intentando avanzar hacia el agua, pero retenida por uno de los guardias. Chariot no se detuvo. Sumergió la cabeza una vez más, buscando entre las sombras del lago. Finalmente sus manos rozaron algo el frágil cuerpo de David. Lo agarró con firmeza, emergiendo del agua con un jadeo de esfuerzo, elevándolo por encima de la superficie con todas sus fuerzas. «Lo tengo», gritó Chariot Hermer, luchando contra la corriente mientras nadaba con determinación hacia la orilla. Un aplauso resonó entre los invitados, pero el aire estaba cargado de una preocupación palpable, una tensión que nadie podía disimular. Cuando Chariot llegó finalmente a la orilla, depositó a David con extrema delicadeza sobre el césped húmedo. Vena Hughes cayó de rodillas junto a su hijo, sus manos temblorosas explorando su pequeño cuerpo, buscando señales de vida. «David, ¿estás bien?», preguntó su voz quebrada por el miedo mientras el niño, aún semiconsciente, comenzaba a expulsar el agua de sus pulmones. «Estoy bien, mamá», murmuró David entrecortado, su pequeño cuerpo temblando por el frío y la angustia. Chariot, empapado y con la respiración entrecortada, observaba en silencio la escena que se desplegaba ante él. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por la marea de emociones que lo invadían. En ese instante algo dentro de él se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. La conexión visceral con David, el impulso instintivo de protegerlo, fue algo que no pudo ignorar. «Gracias», dijo Vena, finalmente levantando la vista hacia Chariot. Sus ojos estaban empañados por las lágrimas, pero también brillaban con una sinceridad profunda. «No sé qué habría hecho sin ti». Chariot asintió, incapaz de articular palabra. Su mirada pasó de Vena a David, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y una admiración que rozaba la inocencia. «¿Me salvaste, verdad?», preguntó el niño con voz débil, pero con una claridad que caló hondo en Chariot. «Sí lo hice», respondió él, inclinándose para quedar a su altura, sus ojos reflejando una ternura que no había mostrado en mucho tiempo. «Ahora estás a salvo». Mientras tanto, Tina Chaos observaba la escena desde una distancia prudente. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, su rostro una máscara de emociones encontradas. Los celos se encendían en su interior al ver cómo Chariot miraba a Vena y David, como si algo nuevo, algo más fuerte, hubiera despertado dentro de él. Pero había algo más profundo en sus ojos, una sensación de desilusión que no podía ignorar. Una invitada, vestida con un largo vestido de gala y joyas brillantes, se acercó a Tina y le susurró al oído, su tono lleno de insinuación. «Ese niño, ¿no crees que se parece a Chariot?». La pregunta, aunque susurrada, resonó en la mente de Tina como un eco ensordecedor. Apretó los labios y evitó responder, pero su mirada se endureció cuando volvió a enfocar la escena frente a ella. «Por favor, traigan una manta», gritó un empleado de la mansión, y en cuestión de segundos, una toalla grande fue colocada sobre los hombros de David. Otro asistente se acercó con un abrigo para Chariot, pero él lo rechazó con un simple gesto de la mano. «Estoy bien», dijo él, apartando el cabello empapado de su rostro. Luego miró a Vena. «Deberíamos llevar a David adentro. No quiero que se enfríe». Vena asintió, levantando a David con delicadeza, a pesar de su evidente agotamiento. Chariot puso una mano en la espalda del niño, apoyándolo suavemente, un gesto pequeño pero cargado de significado. Mientras los tres se dirigían hacia la mansión,
Los murmullos de los invitados se alzaban, especulando sobre lo sucedido. Tina, inmóvil, observaba. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, procesando lo ocurrido. Sabía que esa noche no sería como la había planeado. Algo había cambiado, y ese algo giraba en torno a Vena, Chariot y ese niño, que parecía haber tomado el centro del escenario sin quererlo. Dentro de la mansión, Benafis y Chariot Hermer condujeron a David hacia una habitación tranquila. Mientras una enfermera revisaba al niño, Vena se apartó un momento, lanzando una mirada furtiva hacia Chariot. Su rostro, antes de una serenidad calculadora, ahora reflejaba una vulnerabilidad palpable, como si las paredes que había construido a lo largo de los años se desmoronaran poco a poco. La noche había caído, sumiendo la mansión en una penumbra cálida, solo interrumpida por las luces doradas que se filtraban desde el salón principal, bañando los candelabros y los adornos lujosos que adornaban las mesas. Los invitados ya estaban acomodados, murmullos suaves en el aire mientras esperaban el inicio del brindis oficial. Sin embargo, entre las risas y los murmullos, algo pesado flotaba en el ambiente, una tensión palpable que nadie parecía poder disipar. Chariot se encontraba en una esquina, observando la escena con la mente en un torbellino, atrapado entre los recuerdos y las emociones que lo consumían. Algo había cambiado en él desde el rescate de David, algo que no podía identificar, pero que lo invadía de una forma que no lograba entender. Sus ojos buscaban a Vena y al niño entre la multitud, que ahora descansaban en otra habitación. En el centro de la sala, Tina Chance estaba rodeada de familiares y amigos, pero su atención estaba fija en Chariot. Su expresión era fría, distante, como si el brillo de una futura felicidad se hubiera desvanecido sin explicación alguna. Chariot, susurró Julián, su asistente, acercándose con paso rápido. Es hora del brindis. Todos te esperan. Lo sé, respondió Chariot, su voz sonando vacía, sin la seguridad de antaño. Tomó una copa de champán de una bandeja cercana, pero el gesto no tenía el mismo ímpetu que antes. Subió al pequeño escenario, la multitud silenciándose al instante. Aquel momento que había planeado con tanta meticulosidad, ahora le parecía irrelevante frente a la tormenta de pensamientos y emociones que lo arrasaba. Se aclaró la garganta, levantó la copa con un gesto que pretendía ser firme, pero que delataba una indecible inseguridad. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche, comenzó su voz titubeando, traicionando su intento de control. Es un honor compartir este momento con las personas que más significan para mí. En ese instante Tina observaba desde la mesa principal, sus labios apretados y los ojos fijos en él, pero con algo en su mirada que decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Hoy debería ser uno de los días más felices de mi vida, continuó Chariot, bajando brevemente la mirada al suelo antes de levantarla de nuevo, como si buscara fuerzas en el aire denso que lo rodeaba. Pero no puedo seguir adelante sin ser completamente honesto conmigo mismo y con todos ustedes. Un silencio absoluto llenó el salón. Cada palabra de Chariot parecía retumbar con más fuerza que la anterior, cada confesión más pesada que la anterior. He pasado años construyendo esta vida, dijo gesticulando con las manos, buscando expresar lo que sentía, pero sintiendo que las palabras no alcanzaban. He trabajado sin descanso para demostrarme a mí mismo y al mundo que podía lograrlo, que podía superar mi pasado. Pero en el camino, dejé atrás cosas que no puedo ignorar. Personas que fueron más importantes de lo que supe ver en su momento. Los murmullos comenzaron a resurgir entre los invitados, pero Chariot no se detuvo. Hoy alguien que no veía hace años está aquí. Alguien que me recuerda que por más que uno trate de escapar, el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Desde el fondo de la sala, Vena apareció con David a su lado, sosteniendo su mano con una pequeña sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Se detuvo en la entrada, sorprendida por las palabras de Chariot, pero también por la facilidad que había en su voz. David miraba hacia el escenario con curiosidad, sin comprender completamente, pero sintiendo la atmósfera densa que llenaba la sala.
Chariot Hermer hizo una pausa al verla. Sus ojos se encontraron con los de Vena, y por un instante, todo el bullicio del salón desapareció a su alrededor, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese momento tomó una decisión, una que sabía que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Tina», dijo girándose hacia la mesa donde ella estaba sentada. Su voz temblaba, pero la resolución en ella era inconfundible. «No puedo seguir con esto». La copa y las manos de Tina tembló, su expresión se distorsionó en una mezcla de incredulidad y furia. Se levantó lentamente de su asiento con la mirada fija en Chariot. «Lo siento», continuó él, mirando directamente a los ojos de su prometida. «No sería justo para ti ni para mí seguir con este compromiso mientras tengo cosas pendientes, asuntos que debo enfrentar. Hay verdades que necesito aceptar». El murmullo de los invitados comenzó a subir, la confusión y el asombro se apoderaron de la sala. Tina, al sentir como el suelo se desmoronaba bajo sus pies, dio un paso hacia él. «¿Es por ella, por esa mujer?», preguntó señalando hacia Vena, cuya presencia ahora parecía atraer todas las miradas. Chariot no respondió de inmediato, su silencio sin embargo fue más elocuente que cualquier palabra. Vena, que seguía de pie junto a la puerta, apretó la mano de David. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «Lo siento, Tina», repitió Chariot con la voz quebrada pero firme. «No puedo seguir adelante. No sería lo correcto». Tina permaneció en silencio por un momento, pero luego, con un gesto que denotaba un orgullo herido, dejó caer su servilleta sobre la mesa. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió del salón, dejando a los invitados boquiabiertos y a Chariot enfrentando el peso de su decisión. Desde la entrada, Vena lo observaba, su mirada llena de sorpresa y desconcierto. Chariot dejó el micrófono sobre la mesa, bajó del escenario y caminó hacia ella, ignorando los murmullos y las miradas que seguían su paso. Cuando llegó a su lado, se agachó ligeramente para mirar a David. «¿Podemos hablar?», preguntó dirigiendo su mirada a Vena, quien lo observaba en silencio con una mezcla de emociones contenidas. Sin responder, Vena asintió, sabiendo que el momento de enfrentar las verdades no dichas había llegado. Con un último vistazo al salón lleno de miradas inquisitivas, los tres abandonaron el lugar, dejando tras ellos un vacío lleno de preguntas sin respuesta. La brisa nocturna de Cartagena se colaba entre los arcos del jardín trasero de la mansión, llevando consigo el aroma salado del mar. Chariot, Vena y David habían dejado atrás el caos del salón principal, encontrando refugio en un rincón tranquilo donde el único sonido era el canto de los grillos. David, exhausto por la emoción del día, se sentó en un banco cercano, dibujando figuras invisibles en el aire con sus dedos mientras su madre y Chariot se enfrentaban. Vena cruzó los brazos, su mirada fija en Chariot como una dada. Había demasiadas emociones contenidas, demasiadas palabras no dichas acumuladas con el tiempo. Finalmente rompió el silencio con una voz cargada de rabia. «¿Qué crees que estás haciendo, Chariot?», dijo señalándolo con un movimiento rápido de su mano. «Arruinaste tu boda, dejaste a esa mujer humillada frente a todos, y ahora nos arrastras a David y a mí a este espectáculo. ¿Qué esperas conseguir con todo esto?». Chariot mantuvo la mirada, pero sus hombros estaban tensos, como si cada palabra de Vena fuera un golpe. «No lo entiendes, Vena», empezó él, pero ella lo interrumpió al instante. «No. Tú no entiendes», replicó ella, dando un paso hacia él. «Siempre has sido así, Chariot. Egoísta, arrogante, creyendo que el mundo gira a tu alrededor. Cuando te fuiste ni siquiera te molestaste en mirar atrás para ver el daño que dejabas». Cada palabra de Vena era un golpe directo, cada frase como una daga clavándose más hondo. Chariot apretó los puños, pero no dijo nada. Vena, al ver que él no respondía, continuó, su voz más baja, pero cargada de dolor. «Yo no tuve la opción de escapar, ¿sabes?», dijo con la voz quebrada. «Tuve que quedarme y enfrentar la realidad sola. Criar a David sola.
mientras tú desde tu torre de cristal construías tu imperio y te olvidabas de todo lo demás. Chariot levantó la mirada. Sus ojos, generalmente tan firmes, ahora brillaban con algo que Vena no esperaba ver: vulnerabilidad. «Basta, Chariot, basta», dijo Vena, su voz quebrándose al fin, como si llevara demasiado tiempo conteniendo una tormenta interna. «¿De verdad crees que es tan fácil para mí callarme después de todo?», respondió ella con un tono desafiante que apenas encubría el dolor latente en su mirada. Chariot respiró profundamente, pasándose una mano por el cabello, buscando desesperadamente las palabras adecuadas, esas que pudieran romper el hielo, la distancia insalvable que había entre ellos durante tanto tiempo. Cuando por fin habló, sus palabras salieron lentas, pesadas, como si cada una le costara una eternidad. «Tienes razón», admitió, y su voz sonó baja pero firme, como si al decirlo estuviera derrumbando una parte de sí mismo que había estado en pie durante años. Vena lo miró fijamente y desconcertada. El hombre ante ella no era el que conocía, no era el Chariot hermano arrogante y distante que había hecho de la indiferencia su escudo. Él estaba allí vulnerado, y por primera vez en mucho tiempo, ella no sabía qué pensar. «Fui egoísta», continuó él, dejando caer la máscara que había sostenido por tanto tiempo, como si se despojara de una armadura oxidada. «Fui arrogante. Pero no fue porque no me importaras. Fue porque tenía miedo». Vena parpadeó, sorprendida por esas palabras, por la sinceridad que había en ellas. Nunca había escuchado algo así de él y, sin embargo, algo en su interior le instaba a no ceder tan fácilmente. «Cuando era joven, no sabía cómo manejar todo lo que sentía por ti. Eras lo único que tenía sentido en mi vida, lo único que me hacía querer ser mejor. Pero también eras lo único que podía perder, y eso me aterraba». Vena abrió la boca para replicar, pero él levantó una mano, un gesto que no era una orden, sino una súplica. «Déjame terminar», dijo, su tono suave y vulnerable. Vena lo observó esperando, sintiendo que las palabras que él pronunciaba estaban desgarrando lentamente su coraza. «Cuando decidí irme, pensaba que lo hacía por nosotros. Creí que si lograba construir algo grande, entonces te merecería. Pero en el proceso, me convertí en alguien que apenas reconozco. Alguien que detesto». Su voz tembló y Vena notó cómo su cuerpo se tensaba, como si se estuviera desprendiendo de algo demasiado doloroso. «Cada decisión que tomé fue para demostrarle al mundo que era suficiente, pero la verdad, Vena, es que nunca me sentí suficiente para ti. Y por eso me alejé, porque tenía miedo de fallarte». Por primera vez en mucho tiempo, Vena se quedó sin palabras. Miraba a Chariot buscando esa arrogancia que tanto había aprendido a odiar, pero lo único que encontró fue a un hombre que había construido muros a su alrededor, solo para darse cuenta de que él mismo estaba atrapado dentro de ellos. «Chariot», comenzó ella, pero su voz se apagó como si las palabras ya no pudieran expresar todo lo que sentía. «Sé que no puedo cambiar el pasado», dijo él, dando un paso hacia ella, su mirada fija y sincera. «Pero quiero ser mejor. Quiero ser mejor por ti y por David. Lo que sentí por ti nunca se fue, Vena. Y sé que no merezco una segunda oportunidad, pero estoy dispuesto a luchar por ella, si me dejas». El silencio llenó el espacio entre ellos, pesado, denso, como si todo el aire hubiera quedado atrapado entre esos dos cuerpos que compartían un dolor silenciado. Vena lo miró con los sentimientos a flor de piel, su mente agitada por la rabia, la tristeza, la nostalgia, pero también algo más profundo, algo que no quería reconocer. En ese momento David corrió hacia ella, jalando de su vestido con una expresión cansada, como si la interrupción le diera un respiro de la carga emocional que flotaba en el aire. «Mamá, tengo sueño», dijo el niño con una voz pequeña, pero firme, como si ya entendiera que las conversaciones entre adultos no siempre eran fáciles. Vena lo levantó en brazos, agradecida por la interrupción, pero también consciente de que las palabras de Chariot habían dejado una huella indeleble en su corazón. «Necesito tiempo», dijo finalmente, mirando a Chariot con una mezcla de determinación y confusión en sus ojos.
Esto no se abrevia en una noche. Chariot asintió aceptando su respuesta sin discutir, como si hubiera estado esperando esa reacción, esa necesidad de espacio. Te lo daré, prometió. Todo el tiempo que necesites. Mientras Vena se alejaba con David en brazos, Chariot se quedó allí, en el umbral de su antigua vida, mirando las estrellas que comenzaban a asomar entre las nubes. Por primera vez en mucho tiempo sentía que había comenzado a liberar las cadenas de su propio orgullo, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las semanas siguientes transformaron la vida de Chariot Termer de maneras que jamás habría imaginado. Los días que antes estaban llenos de reuniones interminables y exigencias laborales se vieron reemplazados por pequeñas pero significativas rutinas. Ahora, Chariot llevaba a David a la escuela cada mañana, ayudaba a Vena con las compras en el mercado local y en las noches se sentaba junto a ella y a su hijo leyéndoles cuentos antes de dormir. David, al principio algo tímido y distante, pronto comenzó a buscar la compañía de Chariot con una naturalidad que sorprendió a todos. ¿Por qué no vives con nosotros todo el tiempo?, le preguntó David una tarde, mientras ambos construían un castillo con bloques de madera en el salón de la casa. La pregunta tan simple y directa atravesó el corazón de Chariot como una flecha inesperada. Sonrió con ternura mientras ajustaba un bloque en su lugar. «Porque estoy aprendiendo a ser alguien mejor», respondió su voz suave, pero llena de una sinceridad que solo él podía comprender. Cada interacción con David le revelaba una nueva perspectiva sobre la vida, un recordatorio de que las pequeñas cosas, los momentos compartidos sin prisas, tenían un valor que las grandes conquistas jamás podrían alcanzar. Y la cercanía con Vena, aunque distante al principio, le mostraba que aún quedaba mucho por reconstruir, pero que lo estaba haciendo bien, a su propio ritmo. Vena observaba todo desde una distancia cautelosa, con la guardia siempre alta. Aunque no lo admitía, algo en su interior comenzó a cambiar. Ver a Chariot ayudar a David con su tarea de matemáticas, observar cómo se frustraba al intentar cocinar por primera vez y cómo reía ante sus propios errores, le mostró una faceta diferente de él. Era la humanidad cruda de alguien que también tropezaba, pero que nunca dejaba de intentarlo. Estas escenas se grabaron profundamente en su memoria, pero no pudo evitar resistirse a abrir su corazón demasiado rápido. La desconfianza, como una muralla invisible, seguía estando allí. Una noche, mientras lavaban los platos juntos después de la cena, el silencio que los había envuelto durante días fue roto por la voz de Vena, que se levantó con una pregunta directa. «¿Qué pasó con tu empresa?», preguntó sin mirarlo directamente, pero sus palabras flotaron en el aire como una pesada pregunta no formulada del todo. «La dejé temporalmente en manos de mi equipo», respondió Chariot, secando con cuidado un plato que no dejaba de mirar. «Quería estar aquí, concentrarme en lo que realmente importa». Vena dejó el plato que estaba lavando y lo miró por fin, sus ojos buscando algo en su rostro que no acababa de encontrar. «Eso es un gran cambio para ti», dijo, su voz llena de una sorpresa que no podía ocultar. No era solo el hecho de que había dejado todo atrás, sino la sinceridad con la que lo decía, la falta de pretensiones. «Es que he cambiado», admitió él con humildad. «Antes pensaba que todo giraba en torno al éxito, a demostrar algo al mundo. Pero ahora entiendo que el verdadero éxito es estar aquí con ustedes. Aquí y ahora». Vena no respondió de inmediato. Su mirada suavizó un poco, aunque en sus ojos aún quedaba la huella de la duda. Chariot pudo sentir que, aunque no había palabras, había algo en su mirada que le decía que poco a poco comenzaba a ganar su confianza. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, David corrió hacia un grupo de niños que jugaban al fútbol, y Vena y Chariot se sentaron en un banco cercano, disfrutando del sol que se filtraba entre los árboles. El aire fresco y el sonido de las risas infantiles llenaban el espacio de una paz que Chariot apenas había experimentado en años. «¿Por qué decidiste venir, Chariot?», preguntó Vena finalmente, rompiendo el silencio entre ellos. Era una pregunta que había rondado en su mente durante semanas, y ahora parecía el momento adecuado para preguntar.
Chariot se detuvo un momento pensando en la mejor manera de responder. Al final sus palabras fueron simples pero profundas. Porque me di cuenta de que todo lo que construí no tenía sentido sin algo real a lo que aferrarme. Ustedes son eso para mí, Vena. Y aunque sé que me llevará tiempo ganarme tu confianza, estoy dispuesto a hacerlo. Vena lo miró fijamente, sus ojos brillando con algo más que sorpresa. Por primera vez, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. No era una sonrisa de aprobación total, pero era algo. Era un inicio. Entonces sigue intentándolo, dijo sin añadir más, pero sus palabras dejaron una marca en Chariot. Él asintió aceptando el desafío con una gratitud que no podía poner en palabras. Sabía que la redención no era algo que llegara de golpe, sino algo que se construía paso a paso. Y mientras veía a David correr hacia ellos con una sonrisa radiante, Chariot sintió, por primera vez en mucho tiempo, que estaba exactamente donde debía estar. La brisa fresca de la mañana acariciaba sus rostros mientras caminaban por un sendero rodeado de árboles frondosos, cerca del pequeño pueblo costero donde Chariot había crecido. David, adelante, recogía piedras y hojas que luego mostraría a su madre con orgullo. La construcción del centro educativo estaba casi terminada, y el lugar empezaba a llenarse de vida con los sonidos de los niños del pueblo jugando cerca. Chariot caminaba al lado de Vena en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento, sabiendo que el camino no sería fácil, pero que estaba dispuesto a recorrerlo. Habían pasado meses desde su llegada a Medellín, meses en los que había aprendido no solo a adaptarse a una vida completamente diferente, sino también a ganarse la confianza de Vena. Aún no había escuchado las palabras que su corazón ansiaba, pero en ese instante no necesitaba escucharlas. Sabía que el viaje aún no había terminado, pero que poco a poco todo estaba tomando forma. Es increíble cuánto ha cambiado este lugar, comentó Vena, rompiendo el silencio mientras observaba el paisaje que se desplegaba ante ella. Sí, respondió Chariot, su voz suave pero cargada de significado. Y aún queda mucho por hacer, agregó él con una sonrisa que parecía una promesa. Pero es un buen comienzo. Vena lo miró de reojo. Algo en su tono, en su postura relajada, le indicaba un cambio real. En los meses previos, Chariot había demostrado con sus acciones lo que antes intentaba transmitir con palabras vacías. Su dedicación al proyecto, su paciencia con David, incluso su disposición a admitir sus errores, le mostraban que ya no era el hombre que alguna vez erigió el poder sobre el amor. Chariot la miró detenidamente como si buscara algo más en sus ojos y luego, con una pausa que parecía pesar mucho, dijo: «Quiero que sepas que él también se detuvo, volviéndose para mirarla con una mezcla de curiosidad y una pizca de preocupación». Vena hizo una pausa, buscando la mejor manera de expresar lo que sentía. Finalmente sus palabras salieron entrecortadas pero sinceras. «Me has sorprendido. Pensé que nunca cambiarías, que siempre serías el hombre arrogante que conocí hace años. Pero ahora veo algo diferente en ti». Chariot frunció el ceño levemente, confundido, como si no comprendiera del todo lo que acababa de escuchar. «Vena, todo lo que he hecho ha sido por ti y por David», dijo con una honestidad que brillaba en sus ojos, como si finalmente, después de tanto tiempo, pudiera hablar con libertad. «No espero que olvides lo que pasó, pero quiero que creas en lo que podemos construir juntos. Porque aún te amo y siempre lo haré». Vena sintió como su corazón se aceleraba, un torrente de emociones contradictorias invadiéndola. Había esperado tanto tiempo para escuchar esas palabras, pero ahora que estaban ahí, el miedo y la esperanza se mezclaban en su interior, creando una tormenta de incertidumbre. Joe comenzó a decir, pero justo en ese momento, David apareció corriendo hacia ellos, interrumpiendo el momento con su energía desbordante. «Miren lo que encontré», exclamó el niño, mostrándoles una pequeña concha brillante en la palma de su mano. «Es hermosa, cariño», dijo Vena, inclinándose para acariciar su cabello con ternura. Chariot sonrió al ver la inocencia de David, pero al volver la vista hacia Vena,
Algo en sus ojos dejó claro que aún quedaba mucho por decir. No dijo nada, pero sus ojos expresaban una paciencia profunda, como si estuviera dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario hasta que ella estuviera lista. Más tarde, al caer la tarde, Bena se encontraba observando el atardecer desde el porche de una pequeña cabaña que habían alquilado para el fin de semana. David dormía profundamente en el interior y Chariot estaba sentado en los escalones mirando al horizonte. Chariot lo llamó Bena saliendo al porche. Él levantó la vista y, aunque no dijo nada, su expresión reflejaba una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, como si temiera que sus esperanzas se desvanecieran en el aire. «Quiero intentarlo», dijo ella finalmente, acercándose para sentarse a su lado. «Quiero que reconstruyamos lo que dejamos atrás, pero esta vez como iguales. Como una familia». Chariot parpadeó como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Luego una sonrisa llena de alivio y alegría iluminó su rostro. «Gracias», dijo tomando su mano con cuidado como si temiera que ella cambiara de opinión. «No te voy a fallar, Bena. Te lo prometo». Ella apretó su mano suavemente, dejando que el momento hablara por sí mismo. Por primera vez en años sintió que podía confiar en él, no solo como el hombre que alguna vez amó, sino como un compañero dispuesto a caminar a su lado. El cielo caribeño brillaba con 1.000.000 de estrellas, como si estuvieran celebrando junto con el pequeño pueblo costero. La música alegre de tambores y guitarras llenaba el aire, mezclándose con las risas de los niños y las conversaciones animadas de los adultos. La comunidad se había reunido en la plaza principal para celebrar la inauguración del centro educativo, un lugar que ya no era solo un edificio, sino un símbolo de esperanza y futuro. Chariot estaba junto a Bena, observando la escena desde una pequeña mesa decorada con flores tropicales. David corría de un lado a otro jugando con otros niños y mostrando con orgullo las instalaciones del centro. Su risa resonaba por todo el lugar, llenando de calidez los corazones de sus padres. «Es increíble lo que logramos juntos», dijo Chariot, rompiendo el silencio mientras observaba a David, su voz cargada de un sentimiento profundo. Bena sonrió con tranquilidad. «Sí, pero esto no es solo por nosotros», respondió. «Es por él y por todos los niños que tendrán la oportunidad de soñar con algo más grande». Chariot la miró con los ojos llenos de gratitud y le tomó la mano con suavidad. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo sinceramente. «Por creer en mí cuando yo mismo dudaba». Bena lo miró fijamente, dejando que el peso de sus palabras llegara a su corazón. «Solo porque lo demostraste», respondió ella con suavidad. «No solo cambiaste tu vida, Chariot. Ayudaste a cambiar muchas más. Eso es algo que nadie puede ignorar». El sonido de unos pasos rápidos interrumpió su conversación. David llegó corriendo hacia ellos, su respiración agitada y sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo. «Mamá, papá, ¿puedo quedarme un poco más jugando?», preguntó con una energía que no parecía agotarse nunca. Bena y Chariot intercambiaron una mirada cómplice, ambos incapaces de evitar la sonrisa ante la imparable vitalidad de su hijo. «Claro que sí, pero no te alejes demasiado», respondió Bena, mientras Chariot, con una ternura que solo él podía mostrar, revolvía el cabello de David como solía hacerlo cuando era más pequeño. «Gracias», gritó David antes de correr de vuelta hacia sus amigos, saltando entre risas y travesuras. Chariot lo observó alejarse, su figura difuminándose entre los niños que jugaban. El sonido de sus risas se desvaneció, pero el amor y la gratitud en su pecho seguían vivos. Después volvió su mirada hacia Bena. «No puedo creer cuánto ha cambiado mi vida desde el día en que los vi en mi boda», admitió Chariot, su voz temblorosa, como si las palabras cargaran un peso que apenas podía soportar. Bena sonrió, pero su risa fue suave y casi irónica. «Bueno, creo que ese fue el primer gran paso que viste en la dirección correcta», dijo, apretando su mano con una calidez que traspasó cualquier barrera de tiempo o distancia. Chariot rió de manera casi nostálgica, pero su tono se hizo serio,
cargado de promesas que nacían desde lo más profundo de su sed. Nunca más dejaré que el orgullo o el miedo se interpongan entre nosotros, susurró acercándose un poco más. Sus palabras no eran solo un compromiso, sino una verdad que había tardado años en comprender. Y yo prometo que no miraré atrás, respondió Vena, con la convicción de alguien que ha vivido y aprendido demasiado para dar un paso hacia el pasado. Hemos pasado por demasiado para que el pasado nos defina. Bajo el cielo estrellado con la melodía suave de la brisa y el golpeteo rítmico de las olas sobre la arena, Vena y Chariot se abrazaron, sellando lo que no era un final, sino un comienzo. Un nuevo capítulo. Un comienzo lleno de amor, propósito y la certeza de que juntos podían enfrentar todo lo que la vida les presentara. Mientras tanto, David, con los brazos extendidos hacia el cielo, saltaba entre risas, atrapando estrellas invisibles en su imaginación. Su risa era la de un niño que por fin entendía lo que era tener una familia completa, una familia que ya no se desmoronaría. Han pasado muchos años desde la noche fatídica en Cartagena, cuando Chariot Termer abandonó el resplandor de la fama para aventurarse en un camino que nunca imaginó. La mansión que alguna vez fue un símbolo de arrogancia ahora respira una nueva vida. Ya no es una fortaleza fría en medio del Caribe, sino que se ha convertido en un centro comunitario lleno de luz, donde los niños de los barrios más pobres de la ciudad se reúnen cada día. Las paredes blancas que antes resonaban con los pasos solitarios de él, ahora están llenas de risas, conversaciones y el sonido rítmico de las tizas golpeando la pizarra en las aulas. Vena está de pie en el balcón familiar, sus manos sujetando con fuerza la barandilla de hierro forjado, mientras su mirada se dirige al patio donde los niños juegan bajo la sombra de las palmeras. Chariot se acerca a ella con una taza de café humeante en las manos, y su voz profunda rompe el silencio. ¿Alguna vez pensaste que estaríamos aquí así?, le pregunta con una mirada llena de nostalgia. Vena se gira hacia él, esbozando una ligera sonrisa, pero en sus ojos aún queda un vestigio de la cautela que alguna vez tuvo desde los primeros días. Sinceramente no, responde con voz tranquila pero sincera. En ese entonces, cuando le dejaste, pensé que siempre sería parte de un pasado que no querías recordar. Chariot baja la cabeza, sus dedos aprietan la taza de café como si intentara aferrarse a algo frágil. Me equivoqué, Vena, dice su voz un poco ronca. Pero estoy aquí ahora, y no me voy a ir. Antes de que Vena pueda responder, un grito alegre resuena desde el patio. David, ahora un adolescente alto con el cabello rizado y desordenado como su madre y los ojos agudos como los de su padre, corre hacia la barandilla, levantando una vieja tableta. «Mamá, papá, miren esto», exclama con voz llena de emoción. «Acabo de arreglar esto para los niños, ahora pueden aprender en línea». Vena se ríe y baja unos peldaños para verlo mejor. ¿De verdad lograste hacerlo, David?, le pregunta sin poder ocultar su orgullo. «Por supuesto». David asiente y luego se gira hacia Chariot con una sonrisa brillante. «Papá me enseñó, ¿recuerdas? Cuando arreglaste el proyector en el centro estuve muy atento». Chariot sonríe, pone la taza de café sobre la mesa y se acerca a darle una palmada en el hombro a su hijo. «Aprendes mucho más rápido que yo en ese entonces», dice, su mirada llena de una sencilla alegría. «Pero, ¿qué vas a hacer con esta tableta?» David vacila un poco, luego respira hondo, como si estuviera a punto de decir algo importante. «Quiero ayudar a otros niños, como lo hizo papá», dice con voz firme. «Papá me contó sobre los días en que no tenía nada más que sueños, ¿verdad? Quiero que ellos también tengan esa oportunidad». Las palabras de David hicieron que tanto Chariot como Vena se detuvieran. Chariot miró a su hijo y luego se volvió hacia Vena, como si quisiera asegurarse de que ella también sintiera lo que ella estaba experimentando, una mezcla de caridad y asombro. Se arrodilló para estar a la altura de los ojos de David, su voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «¿Hablas en serio, David?» «Hablo en serio», David asintió, sus ojos brillaban como las estrellas en el cielo de Cartagena. «He visto todo lo que ustedes han logrado aquí.
Quiero seguir haciendo eso. Vena puso su mano sobre el hombro de David, su mirada era suave pero firme. Lo lograrás, hijo, dijo, luego se volvió hacia Chariot con una mirada llena de significado. Como lo hicimos nosotros. Chariot se levantó, su mano buscó la de Vena, apretándola con fuerza como un compromiso silencioso. Lo haremos juntos, dijo, su voz ya no era la de alguien que solo sabía conquistar, sino la de un padre, un esposo dispuesto a darlo todo. Al día siguiente, durante la inauguración oficial del centro comunitario, David se encontraba frente a la multitud, que no solo incluía a niños, sino también a padres, maestros y habitantes locales. Llevaba una camisa sencilla, con una tableta reparada en la mano, y su voz resonaba llena de confianza. He creado un sistema de aprendizaje gratuito, dijo, sus ojos recorriendo a la multitud antes de detenerse en sus padres en la primera fila. No es grande, pero espero que ayude a la gente a aprender cosas que antes no tenían oportunidad de aprender. El aplauso resonó, pero Chariot y Vena no aplaudieron de inmediato. Solo se miraron en silencio, sus ojos se encontraron en un breve pero completo momento. Vena susurró suavemente, ¿lo ves, Chariot? Esto es lo que hemos construido. Lo veo, respondió Chariot, su voz temblaba por la emoción. Pero no solo es este centro, Vena. Es él, nuestro hijo. Bajo el brillante atardecer de Cartagena, cuando el sonido de las olas se mezclaba con las risas de los niños, la pequeña familia que se encontraba en el centro comunitario ya no solo era un edificio, sino un testimonio vivo de su viaje. Chariot le contó a David la historia de los días en que vadaba por las calles llenas de arena, con los pies descalzos y un sueño más grande que el cielo. David escuchaba, luego de repente preguntó, papá, ¿crees que yo pueda soñar tan grande como tú? Chariot soltó una risa, abrazando a su hijo. Hijo, ya has soñado más grande que yo, dijo, luego miró a Vena, quien sonreía suavemente. Y tu madre es quien nos enseña a convertir los sueños en realidad. Vena se acercó y puso su mano sobre los hombros de ambos, sus ojos brillaban a la luz del atardecer. Apenas estamos comenzando, dijo, su voz firme como una promesa. Y cuando la última luz del día se desvaneció en el mar, supieron que este legado, no solo el centro, no solo los sueños de David, sino el amor y la conexión entre ellos perduraría, más allá del tiempo, como las olas que nunca dejan de golpear la costa de Cartagena. En una tarde calurosa de verano en Cartagena, Chariot Hermès nos sumerge en un relato apasionante sobre ambición, prevención y el poder del amor familiar. La historia sigue a Chariot, un joven magnate tecnológico que, desde la opulencia de su mansión colonial, planea una boda estratégica con Tina Charles, solo para ser confrontado por su pasado cuando Vena Hicks, su antigua amante, aparece con David, un niño que resulta ser su hijo. A través de giros dramáticos como el heroico rescate de David y la ruptura pública con Tina, el autor teje una narrativa rica en emociones y reflexiones sobre las elecciones de vida. Los personajes están profundamente desarrollados, especialmente Chariot, cuya transformación de arrogancia a vulnerabilidad es conmovedora, y Vena, cuya fuerza y dolor resuenan con autenticidad. Aunque algunos momentos descriptivos pueden ralentizar el ritmo, la obra brilla por su capacidad de equilibrar tensión, romance y un mensaje esperanzador sobre la reconciliación y el legado. Con un final que trasciende el lujo superficial hacia un propósito comunitario, este cuento es un testimonio del crecimiento personal y la fuerza de los lazos humanos.